Muy buen día, mis queridos amigos y amigas y hermanos. El Señor les bendiga. Esta mañana vamos a mirar el tema que titula Una tumba sellada. Y como dijimos, vamos a hacer una breve oración. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, queremos ir a tu palabra. Queremos comprender las cosas que tú quieres enseñarnos. Queremos comprender la sabiduría del cielo. Por favor, ven en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Ayúdanos a comprender. Tu Santo Espíritu nos dirija a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hemos visto en el tema de la semana pasada cómo los discípulos no querían escuchar aquellas cosas que a veces no queremos escuchar. Hacemos oídos sordos a lo que no nos interesa. Estamos más atraídos por las cosas que nos interesan y queremos recibir bendición de aquello que nos interesa. Y es así que ellos no escucharon que el Señor había repetido en varias ocasiones que Él resucitaría. Y tenemos varias situaciones en las cuales el Señor lo dijo y lo revisamos la vez pasada. En Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40, el Señor dijo: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. También dijo en Mateo capítulo 16, en el versículo 21, en el capítulo 17 y versículo 22 y 23, capítulo 20 y versículos 17 al 19, Él dijo que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Varias veces lo dijo. Pero a pesar de estas expresiones afirmativas de lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Él había dicho estas cosas, el pueblo de Israel y muchos pensaron acerca de que las acciones de Jesucristo al terminar en la cruz era una historia de derrota, era una historia de una misión, ¿cómo se diría? Sin éxito. ¿Por qué razón? Bueno, por muchas razones. Satanás pudo hacer que uno de sus discípulos traicionara a nuestro buen Salvador. Los sacerdotes y los ancianos y todos los principales de la sinagoga querían que Jesús muriera y exigían y buscaban cómo hacer que Él falleciera. Lograron que fuera Jesús arrestado y en ese momento los discípulos abandonaron a su maestro, lo dejaron solo. Después de esto, Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesús. Y ahora nuestro Señor Jesús está en una tumba fría, después de ser crucificado y después de que públicamente todos miraran su vergüenza. Era una derrota, aparentemente, era una derrota para los ojos humanos. El Señor Jesús está allí, en una tumba. Y las cosas que se tuvieron que hacer para asegurarse de que esa tumba estaba bien cerrada y que Él iba a permanecer ahí, nos da bastantes evidencias acerca de cómo el Señor Jesucristo sí resucitó en verdad. ¿Por qué razón? Podemos ver todas las acciones que se tomaron para asegurarse, precisamente por las cosas que había dicho nuestro Señor Jesucristo. Los mismos dirigentes de la sinagoga tenían dudas acerca de esa resurrección y algunos estaban pensando: puede ser posible que algo acontezca. ¿Por qué? Miremos lo que relata el libro de Mateo en el capítulo 27, versículos 62 al 66. Dice de la siguiente manera: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Estamos hablando de al día siguiente de la crucifixión del día del Señor Jesús, ¿no ven?
Versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Qué interesante. Esta acción hace que la resurrección del Señor Jesucristo cobre todavía mucho más valor, que sea más significativa. Los mismos dirigentes tenían dudas acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. No creían en resurrecciones, pero también esperaban que los discípulos no fomentaran un problema mayor al robar el cuerpo del Señor Jesucristo y al decir que había resucitado. Esto nos muestra que ellos no estaban tan seguros de lo que estaban haciendo. En primera instancia, ellos, ¿cómo iban a pensar que si alguien que hizo tantos milagros en frente de ustedes, en frente de ellos, ¿cómo iban a pensar ellos que no iba a tener poder semejante ser que hasta hizo resurrecciones, que no iba a tener poder para salir de la tumba? Mandaron sellar la tumba y poner guardias a los lados. Ellos tenían miedo de lo que podría acontecer, tenían sus dudas acerca de si resucitaría o no resucitaría, más que la tentativa de que sus discípulos fueran a robar su cuerpo. Pero es interesante que aún toda esa guardia, toda esa seguridad que pusieron para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó. A pesar de todas las medidas que tomaron para asegurarse de que el Señor Jesús no saliera de esa tumba, a pesar de lo que a Satanás le hubiera encantado, que Él nunca hubiera salido de esa tumba. Hubiera sido la mayor victoria suya, pero la victoria nuestra es que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todas esas seguridades y medidas que se tomaron para que Él permaneciera en la tumba, no fue así. ¿Qué podríamos decir de aquello? Poner una guardia alrededor de la tumba en caso de que los discípulos podrían robar el cuerpo y luego alegar que Jesús había resucitado entre los muertos. Cuando el pueblo preguntara, ¿dónde está Jesús resucitado? ¿Qué podrían decir ellos? Solo confíen en nuestra palabra. No fue así. No fue así. Él se apareció con pruebas indubitables, dice la Escritura. Se apareció a muchos y dando evidencias así de su resurrección. Todos estos hombres habían escuchado hablar de Jesús, habían presenciado algunos de ellos los milagros que Él había hecho, mas sin embargo creían que la guardia podía evitar que Él, aunque pudo hacer tantos milagros asombrosos, que Él no pudiera resucitar. No podían, ellos estaban dudando. Estas acciones revelaron el miedo que ellos tenían. ¿Sí? Todos estos sacerdotes y todos estos principales tenían sus dudas y tenían sus miedos. Temían que pudiera resucitar el Señor Jesucristo. Después de todo, ellos tenían sus dudas acerca de que si en verdad era el Señor Jesucristo, era el Hijo de Dios. Y bueno, mis hermanos, ustedes y yo conocemos lo que aconteció después. Tenemos a un Señor resucitado. Su resurrección no solo era importante para los incrédulos y para los que tenían dudas, era tan importante para los que hoy en día que entendemos el valor de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos la garantía de la resurrección también. El Señor te bendiga, mi hermano, que con esa garantía tengas tranquilidad cada día que pases en esta tierra, porque un día vendrá el Señor Jesucristo para, así como Él, levantarnos también de la tumba. Mis amigos, vamos a
tener el tema ha resucitado. Ciertamente el Señor Jesucristo ganó una grande victoria sobre Satanás, sobre sus planes y sus propósitos cuando fue llevado a la cruz, y se ratificó sobre todo cuando Él resucitó, cuando la tumba pareció vacía. Esto nos da una victoria para nosotros, nos da una victoria sobre el cristianismo. El sepulcro abierto es un símbolo de los sepulcros abiertos que habrán al final del tiempo, de todos los redimidos de la tierra. Cuando nos levantaremos, el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como dice su palabra, nos levantará para llevarnos consigo, para darnos el pago a cada uno de lo que hicimos en esa tierra mientras hubo oportunidad. Es así que realmente es una victoria. ¿Quién estuvo involucrado directamente en la resurrección de Jesús? Vamos a leer algunos versículos que nos pueden dar la respuesta. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6 dice de la siguiente manera: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 dice lo siguiente: Por eso me ama el Padre. Está hablando aquí el Señor Jesús, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Romanos capítulo 8 en el versículo 11 dice de la siguiente manera: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, estos versículos nos dan una idea de quién estuvo directamente involucrado en la resurrección de Jesús. Bueno, pues podemos ver al leer esos versículos que hay evidencias de que el Padre fue el agente activo, hay evidencias de que Jesús mismo fue el agente activo, y hay evidencias de que el Espíritu Santo fue también el agente activo. Entonces, durante el ministerio durante el ministerio de Jesús en Samaria, Jesús declaró que él mismo tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. ¿Recuerdan? Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por cuestión de tiempo no lo leeré, pero ustedes lo pueden buscar. Y también él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, 25. Algunos otros pasajes también nos hablan de que la resurrección fue un acto del Padre, como Hechos capítulo 2, versículo 24, en Romanos capítulo 8, versículo 11, Gálatas capítulo 1 y en el versículo 1, y Hebreos capítulo 13, versículo 20. Ustedes pueden leerlo con calma. También un poderoso ángel, según el relato que leímos en Mateo 28, un poderoso ángel del Señor participó de este glorioso acontecimiento. O sea, alguien más vino y participó de este glorioso, se sentó sobre la piedra y avisó que Jesucristo ya había resucitado. Entonces podemos tener la idea de que toda la deidad estuvo involucrada, las tres personas de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora tenemos una gloriosa esperanza, porque para nosotros no será diferente. Dios mismo, la deidad, las tres personas de la deidad están interesados en nuestra resurrección. Así que cada esfuerzo hecho por
por el enemigo y a través de las personas que él utilizó para que fuera una derrota para Jesús. No se imaginaban que la aparente derrota al crucificar, al dar muerte a nuestro Señor Jesús, estaban generando la mayor victoria que pudo haber tenido nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el mal. Ahora el Señor resucitó, mostrando que Él tiene autoridad aún sobre la muerte, que la tumba no es el fin de todos, que no fue su fin y tampoco será el nuestro, pues esa es la promesa que nosotros tenemos de Él. Entonces, mis hermanos, tenemos un relato bastante interesante, donde está implícita la idea de que no hay poder humano que detenga al Señor. La muerte no es lo último que nos espera. Hay poder sobre la muerte y ese poder lo tiene Dios, y Él nos levantará con la ayuda de Dios, así como lo hizo con el Señor Jesucristo. Como quiera que sea, en el momento de la historia, la declaración de los soldados cuando estaban asustados, la declaración de ellos hacia quienes los habían enviado para resguardar este lugar, hace efectiva la idea de que precisamente ellos vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 28 podemos darnos cuenta en los primeros versículos que los soldados fueron a llevar un informe. Estaban asustados, estaban aterrados por lo que habían visto. Ellos vieron la resurrección, vieron el ángel, cayeron desmayados y cuando despertaron ya no había muerto. Vieron cómo la piedra se rodaba. Es interesante el informe de ellos, y tanto lo creyeron también los que los enviaron y quienes recibieron el informe, que los enviaron a cuidar y a resguardar la tumba, y que recibieron después el informe de ellos, que en el versículo 12 de ahí de Mateo capítulo 28 dice que ellos le dieron mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Había resucitado el Señor Jesucristo, pero no era el interés de los dirigentes del Sanedrín, no era que la gente se enterara de esto, porque entonces tomaría fuerza el cristianismo en ese entonces. Por eso les dieron mucho dinero a los soldados para que no hablaran de esto. Esto nos da un poderoso argumento de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te bendiga, mi hermano. Que tú y yo podamos comprender semejante verdad, que este que se torna un símbolo de lo que vendría, que el Evangelio, así como fue predicado para nosotros, como fue predicado para los judíos en ese entonces, también se estaba ahora abriendo las puertas para el pueblo gentil, lo que se llaman los gentiles. Los soldados romanos que estuvieron ahí no eran judíos, eran romanos, como lo acabé de decir. Ellos se estaban teniendo como gentiles, como personas alejadas del pueblo de Dios, diferentes. Así se abrió el paso del Evangelio a todo el mundo, y es nuestro deber participar de ese Evangelio a cada persona. Meditaremos un poco en la situación y en la experiencia después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la experiencia de sus discípulos. Muy bien, los testigos de nuestro Señor Jesucristo crucificado. ¿Cuáles serían las reacciones de ellos? Bueno, sería la misma reacción que de pronto pudiéramos pasar nosotros. Podríamos pasar también por la misma circunstancia, y si pensamos en esa situación, después de saber que alguien ha fallecido y saber que ha resucitado, creo que no lo creeríamos hasta no tener evidencias. Pero ciertamente la Escritura revela varias apariciones del Señor Jesucristo, y una de ellas, la primera, es cuando María Magdalena y algunas otras mujeres que fueron a la tumba se dieron cuenta que había resucitado, porque los dos ángeles que estaban ahí
les dijeron que había resucitado. Esto se encuentra en varios textos bíblicos, pero pueden leer Lucas capítulo 23 en el versículo 55 y en el capítulo 24 del 1 al 11. Aquí está esa parte de la historia. Más adelante el Señor se le aparece a ellas. Precisamente esto lo encuentran en Mateo 28, versículo 1, en el versículo 9 y en el versículo 10. Para dar algunos textos, ustedes los pueden revisar. A Pedro también se le apareció. Esto lo pueden encontrar en Lucas capítulo 24 y 34. No es una alocución de Pedro, sino otros hablaron acerca de que se le había aparecido a Pedro. También se le apareció a los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan la historia? Ellos también tuvieron una experiencia muy personal y muy particular, porque ellos se dieron cuenta cómo su corazón estaba muy diferente de lo común, a pesar de que tenían tristeza en su corazón cuando se encontraron con este personaje que hasta el momento ellos no sabían que era el mismo Jesús. Su estado anímico cambió mucho y su corazón se llenó de emoción. También el Señor Jesús se apareció en el aposento alto, cuando estaban los discípulos reunidos, preocupados y ansiosos y también incrédulos. Pero más sin embargo se les apareció a todos ellos. Una semana más adelante vuelve y se les presenta a ellos cuando estaban reunidos nuevamente en el mismo lugar. Y ahí ya se encontraba Tomás, quien en la primera aparición, cuando estuvieron ahí todos reunidos, él solamente recibió informe Tomás, porque no estaba Tomás. Y al recibir el informe él dice: no, yo hasta no ver, no creer. Ese es el dicho que tenemos muchos de nosotros. Hasta no ver, no creer. Y ciertamente a la siguiente semana el Señor se aparece estando él. Y entonces el Señor lo invita para que él ponga sus dedos en sus llagas para que se convenza. Y él creyó. Ahí el Señor le dice: bueno, porque viste, creíste. Benditos los que no viendo, creyeron. Más sin embargo, haremos alocución de esto un poquito más adelante. Algunas otras apariciones, muchas, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 y en el versículo 7, que el Señor se apareció a muchos hermanos, más de 500, y a Jacobo, dice. Entonces, hubo muchas otras apariciones que no se registran en detalle en la palabra de Dios. También el Señor tuvo una pequeña reunión en un desayuno con algunos de sus discípulos, ¿no? En el mar de Galilea. Y ahí sí charló directamente con Pedro y tenemos esta historia en Juan capítulo 21, versículos 1 al 23. Con seguridad hubo muchas otras apariciones que no están registradas, ya lo dije. Y pues hay algunos versículos que nos dan a entender que pues precisamente en 40 días que Él estuvo, nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección hasta su ascensión, con seguridad tuvo que habérsele aparecido a muchas personas, a otras personas que pronto no está registrado en la palabra de Dios, pero que más adelante con la ayuda de Dios, estando en su presencia, vamos a conocer. Y bueno, la aparición de la ascensión, en donde todos en conjunto le vieron. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53, podemos encontrar esta parte de la historia. Pablo inclusive también se consideró un testigo ocular de Cristo, no porque lo hubiera visto en la resurrección, pero sí lo vio cuando se le apareció camino a Emaús, cuando él recibió la conversión, cuando él aceptó a Jesucristo por semejante aparición. Él entonces también se cuenta como alguien que vio y que es testigo de su resurrección. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:8 y que también pueden comparar con Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Muy bien, volviendo nuevamente a la experiencia de Tomás, y que con seguridad algunos de los otros discípulos también experimentaron, nosotros también podríamos experimentar aún hoy en día cierta duda, y no ha de ser así, dice el Señor. Dice, bueno, benditos los que no viendo creyeron.
Bienaventurados los que no viendo creyeron. Bueno, pues nosotros no hemos de ser incrédulos, como dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 20 y versículo 27. Vamos a leer un poco. Vamos a leer este versículo. Juan capítulo 20, versículo 27 dice: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, mis amigos y hermanos y hermanas, nosotros hemos de ser creyentes, aunque no veamos. Tenemos la evidencia de la revelación escrita y tenemos las evidencias también en la naturaleza de nuestro amante Dios, que nos da oportunidad. Pero de su resurrección tenemos nosotros las evidencias escritas, los relatos de quienes estuvieron a su lado. En el versículo 28 el Señor dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ojalá que tú y yo, mi hermano y hermana, podamos ser de ese grupo, de los que no viendo hemos creído y continuaremos creyendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tendremos una experiencia fabulosa y preciosa. El Señor te bendiga, mi hermano. Confiemos y oremos para que nos mantengamos firmes y podamos participar de esa preciosa experiencia de ver a nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado y que está trabajando por nuestra salvación. Un abrazo, un día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes.